Mis amados hermanos, os invito para aprovechar el tiempo al máximo a que vayamos a la palabra del Señor, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos queda muy cerca de Apocalipsis para los que están buscando. Hebreos, capítulo número 7, Hebreos 7, versículos 22 al 28, por favor, amén. Hebreos, capítulo 7, versículos 22 al 28. En esta oportunidad el título de la enseñanza es la superioridad de Jesús. Es el tema que vamos hoy a desarrollar, amén. La superioridad de Jesús, basado en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa noche. El texto bíblico dice de la siguiente manera: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén y amén. Bueno, les decía hace un momento acerca del título o el tema que vamos a estar tratando, la superioridad de Jesús. A manera de introducción, hemos venido desarrollando durante este mes de febrero, llevamos 12 días de febrero, la lectura continua y constante del libro del Éxodo, amén. Un libro obviamente pues importante, fundamental como todo libro de la palabra del Señor. Y hemos visto en lo que hemos leído, y ya vamos casi a terminar este libro, hemos visto temas muy importantes. Hemos visto, hemos leído, hemos aprendido, hemos recordado cosas que tal vez de tiempo atrás habíamos en alguna ocasión leído. Y es bueno estar continuamente leyendo, recordando. ¿Ven? Hemos visto temas como los siguientes en Éxodo. Hemos visto acerca de la provisión de salvación de Dios a través de Moisés para que su pueblo fuese liberado. Amén. Hemos visto el poder de Dios manifestado en las 10 plagas que Dios mismo envió a Egipto. Hemos visto igualmente cómo Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasase en seco. Hemos visto igualmente cómo Dios en el monte le entrega la ley a su siervo Moisés. Hemos visto también el establecimiento del sacerdocio levítico. Hemos visto también el lugar establecido de Cristo, ¿sí? El lugar en el cual Dios se movía. Me refiero al tabernáculo, amén. Sabiendo que en aquel momento el tabernáculo, ¿qué era? Era la morada de Dios en la tierra. ¿Por qué quiero comenzar la enseñanza con estos temas? Porque esto es, o son temas muy, muy pertinentes al pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios me refiero al pueblo de Israel, amén. Fueron aspectos que tocaron profundamente y que le dieron, digamos, un valor muy importante al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, amén. Si hablamos rápidamente del tabernáculo, que era la morada de Dios en la tierra en aquel momento, recordemos que luego que el pueblo sale de Egipto y que el pueblo cruza milagrosamente el Mar Rojo, pues comienza una travesía por el desierto, una travesía que la Biblia señala que si el pueblo hubiese sido un pueblo obediente, un pueblo sabio, un pueblo entendido,
no un pueblo que se la pasaba quejándose, que se la pasaba recordando la carne, entre comillas, de Egipto, pues eran solamente de Egipto, la tierra prometida, 11 jornadas, 11 días, eran 11 días nada más para llegar a la tierra prometida. Pero 11 días que se convirtieron solamente en 40 años, ¿sí? Todo por la desobediencia, todo por la amargura, todo por la rebeldía, todo por el mal proceder del pueblo de Dios frente a Dios mismo, ¿amén? Pero Dios nunca desamparó a su pueblo. Así el pueblo fuese como era, Dios tenía una promesa para su pueblo. Y promesa que Dios ha como tal expuesto, compartido, prometido, es promesa que Dios obviamente cumple. Amén. Sabemos que la palabra de Dios está llena de promesas, amén, y de profecías como tal. Y todo lo que esté en la palabra de Dios, sea que nos guste o no nos guste, se cumple. Amén. No pasará o pasará en cielo y tierra, pero la palabra de Dios no pasará, se cumplirá perfectamente. Y entonces, cuando el pueblo estaba allí en el desierto, recordemos cómo Dios de manera maravillosa hacía o se manifestaba, se mostraba. ¿Cómo lo hacía? Recordemos que de día se posaba sobre el pueblo nubes o una nube como tal, una nube que cubría y que protegía al pueblo de Dios de la inclemencia del clima, ¿cierto? Ese sol tan abrasador del desierto. Pero igualmente en la noche que hacía Dios se manifestaba también y enviaba una columna de fuego con la cual abrigaba a su pueblo, con la cual protegía a su pueblo. Pero Dios quería, y como siempre, Dios quiere ir más allá. ¿Y Dios qué hizo? Dios reveló de manera sobrenatural a su siervo Moisés el diseño de un lugar llamado el tabernáculo, un lugar de reunión en el cual Dios obviamente se manifestaría a su pueblo como tal, el tabernáculo. Cuando hablamos del tabernáculo, recordemos, mis amados, que era un lugar, era un rectángulo que tenía básicamente tres grandes divisiones como tal. La primera era llamada el atrio, que era la puerta como tal, sí, la puerta para entrar al tabernáculo. Y en este atrio de ingreso, de entrada, recordemos que había dos elementos importantísimos. Uno era el altar de bronce y otro era la fuente de bronce, ¿ven? En el atrio como tal, el lugar de acceso. Pero dentro de ese rectángulo había otro rectángulo, ¿sí? Había un lugar llamado el lugar santo y otro lugar muchísimo más exclusivo, muchísimo más especial llamado el lugar santísimo. En el lugar santo, recordemos que encontrábamos o se encontraba allí la mesa con los panes de la proposición, 12 panes como tal. Se encontraba igualmente el altar del incienso y se encontraba también el candelero de oro que iluminaba este lugar. Y luego este lugar, luego el lugar del lugar santo se pasaba, ¿sí? o se encontraba el lugar santísimo, un lugar donde había un elemento muy, muy importante de mucho valor para el pueblo de Israel. Estamos hablando del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, recordemos que dentro del arca del pacto había elementos como era el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas de la ley. ¿Por qué les cuento todo esto? ¿O por qué les recuerdo todo esto? Muy seguramente ustedes han venido leyendo el devocional y han leído ya todo esto. Han leído lo de Moisés, han leído cómo el pueblo salió de Egipto, han leído cómo Dios revela el tabernáculo, han leído cómo se comenzó a hacer el tabernáculo, cada elemento del tabernáculo, los colores, ¿cierto? Las bases, la madera de acacia, las pieles, bueno, cada detalle del tabernáculo, ¿sí? Qué importante es poder saber y tener claro que todo esto que habla el Antiguo Testamento, todo esto que habla específicamente en este momento el libro de Éxodo, ¿es tocante o es mejor? ¿Todo esto era un conjunto o todo esto era sombra o antesala de lo que iba a venir, o mejor, de quién iba a venir?
¿sí? ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Cristo. En el tabernáculo y en cada elemento del tabernáculo se revela Cristo, se muestra Cristo, se deja ver Cristo, ¿sí? Tal vez en aquel momento, mis amados hermanos, el pueblo pues no lo veía así, ¿sí? No lo entendía así como tal, pero aunque no lo viera o no lo entendiera así, Dios, el Padre, estaba dando a conocer en cada detalle del tabernáculo de reunión un aspecto de la persona de Cristo. Amén. Por lo tanto, todo esto que habla el Antiguo Testamento, todo esto que habla el libro de Éxodo, era meramente ¿qué? Un estuche, como les acaba de comentar. Era una sombra, era una antesala de lo que había de venir y de quién había de venir. Y cuando pasamos ya al Nuevo Testamento, ya ha pasado mucho tiempo, pues se cumplió. La sombra se hizo real. El Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el prometido, llegó a esta tierra. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, por favor, amén. Gálatas 4, del 4 al 7. La palabra de Dios dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravillosa palabra, amén. Saber que no somos ya esclavos, sino hijos de Dios. Y aparte de ser hijos de Dios, que es algo que nadie, absolutamente nadie merece, ¿sí? Ser llamado hijo de Dios o ser hecho hijo de Dios. Aparte de esto, somos también constituidos herederos de Dios por medio de Cristo. Amén. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando fue el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo. Amén. Entonces, el Antiguo Testamento cubrió muchísimo tiempo. El Antiguo Testamento cubrió muchísimas profecías. Pasaron muchísimas cosas, pero lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento, lo que Dios estaba entregando como sombra, lo que Dios estaba entregando como antesala en el tiempo perfecto, no del hombre, sino de Dios, se hizo una realidad y se cumplió. Amén. Entonces, vemos algo fundamental que es lo siguiente. El pueblo de Dios en aquel momento prefirió desafortunadamente quedarse con el estuche y no con el contenido. Por eso en el libro de Hebreos se presenta la superioridad de Cristo. Amén. Estamos tocando y hablando del libro de Hebreos. Amén. Y acabamos de leer Hebreos 7, 22 al 28 y encontramos algo muy importante, mis amados hermanos, y es lo siguiente. Si el libro de Hebreos nos muestra o nos deja ver la superioridad de Cristo frente a todo el Antiguo Testamento, cómo Dios mostró, cómo Dios hizo, cómo Dios reveló muchas cosas, pero que todo eso contenía a la persona de su Hijo, a Cristo Jesús, pues tenía que ser algo bien específico y bien establecido para su pueblo. Me refiero a Israel. ¿Por qué? Porque Israel experimentó todo esto. Israel pasó por todo esto. Israel vivió todo esto, ¿sí? De hecho, Israel fue bendecido con todo esto. Entonces, si llegamos al libro de Hebreos, podemos ver en esta hermosa tarde 3 aspectos importantes en los cuales se muestra a Cristo como superior. Obviamente, Cristo es superior en todo, pero de manera específica, Dios quiere mostrar 3 aspectos importantes de la superioridad de Cristo, que son los siguientes y vamos a ver. El primero, si vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 1, por favor, Hebreos 1, ahí en sus Biblias, vamos a encontrar que
el primer aspecto es cómo Dios muestra que su Hijo es superior a los profetas. Primer punto, superior, Cristo es superior a los profetas. El segundo aspecto, Cristo es superior a los ángeles. Y el tercer aspecto, Cristo es superior a Moisés y a Aarón. Amén. Primero a los profetas, segundo a los ángeles y tercero a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Obviamente superior al tabernáculo como tal. Entonces, Cristo como superior a los profetas. Hebreos capítulo número 1, ¿sí? Versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así. Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Veamos algo fundamental acá. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo hablado, ¿sí? Habla en tiempo pasado. Habiendo hablado no pocas veces. Dios nunca se desconectó de su pueblo. Dios nunca se desconectó y nunca se ha desconectado como tal de su creación. Porque al ser Dios, Él está en total control de todo cuanto Él creó, de todo cuanto Él hizo, así tal vez no pareciese, pero Dios está presente. Y el texto me lleva a eso, que Dios habló muchas veces y habló igualmente de muchas maneras, ¿sí? ¿A través de quiénes? A través de los profetas. Los profetas fueron instrumentos de Dios para que las naciones, para que los pueblos, para que las vidas conociesen la perfecta voluntad de Dios. Hoy en día tú y yo somos, yo diría, más que bendecidos, y siempre lo he dicho, constantemente lo digo, porque hoy más que necesitar, créame, profetas, hoy tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia, ¿sí? Y es la Biblia, obviamente, la palabra de Dios. Entonces, más que estar esperando unas nuevas, entre comillas, revelaciones o nuevos conceptos o nuevos planteamientos, no, créame que no requerimos de eso, porque tenemos la palabra profética más segura consignada en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios para nuestras vidas. En aquel momento, en aquellos tiempos, pues no era así. No estaba como tal el Antiguo Testamento completo, no estaba como tal el Nuevo Testamento completo, no estaba como tal toda la Biblia completa como tú y yo hoy sí la tenemos. Pero aún así, Dios seguía hablando, Dios seguía revelando y Dios seguía manifestando su perfecta voluntad. Cuando hablamos obviamente profetas, pues sabemos que en la Biblia encontramos específicamente en el Antiguo Testamento muchísimos, pero muchísimos profetas, ¿cierto? Encontramos tantos que hay una sección o una división en la palabra de Dios que es meramente profética, que encontramos profetas mayores y encontramos igualmente profetas menores. Mayores como cuáles? Mayores como Isaías, mayores como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, menores como quiénes, como Oseas, como Joel, como Amós, como Abdías, como Jonás, como Miqueas, como Nahum, como Habacuc, como Sofonías, como Ageo, como Zacarías y como Malaquías, ¿sí? Y aún hay muchos más profetas. Uno históricamente recuerda profetas como ¿cuáles? Profetas como Elías, profetas como Eliseo. ¿Y por qué uno lo recuerda? Uno lo recuerda porque son profetas que hicieron cosas increíbles, ¿sí? Son profetas que estaban parados en la roca, eran hombres que estaban firmes, eran hombres que su fe permanecía ahí como siempre bien fundamentada en Dios en aquel momento, amén. Un ejemplo,
Si hablamos rápidamente del profeta Elías, recordemos que el profeta Elías tuvo un momento muy sublime en su ministerio, como cuando se enfrentó, o Dios los lleva a que se enfrente mejor a los profetas de Baal. Usted se puede imaginar, mi amado hermano, que el pueblo de Dios, hablando de Israel, había caído en una apostasía tremenda, ¿sí? Apostasía es apartarse, apostasía es dejar, apostasía es irse, ¿sí? El pueblo de Dios el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Es algo ilógico, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo al que Dios se reveló, el pueblo al que Dios escogió, el pueblo al que Dios demostraba sus maravillas, en, en muchos momentos se apartaban de Dios. ¿Cómo les parece? Y entonces hay, por así decirlo, una confrontación. Está un hombre de Dios. Y esto es muy importante, mi amado hermano, ¿por qué? Porque es que no se requiere y se trata de multitudes. Hoy en día nos venden un evangelio en el cual si tu iglesia no es una iglesia de multitudes, es una pobrecita iglesia. Déjame decirte que no. Si fuese así, si fuese así, hombres y ministerios como el profeta Elías o el profeta Eliseo serían ministerios derrotados, serían ministerios en vergüenza. Y fue todo lo contrario. Están en la plaza pública, están tal vez en lugar de culto en aquel momento. Y Dios, que estaba respaldando a su profeta, que estaba respaldando a su enviado, al hombre que en verdad caminaba con Dios, este hombre se tenía que enfrentar a 450 profetas de Baal, a 450 profetas que adoraban así literalmente y a carta blanca a Satanás, al diablo, al enemigo, ¿sí? Es un reto que yo diría, humanamente es un reto muy difícil, humanamente hablando, o sea, hablando en la carne, es un reto casi que imposible, ¿sí? Imagine usted una multitud, no solamente 450 profetas, sino que el rey los está apoyando, las autoridades están con ellos, el pueblo está con ellos, ¿se imagina? Y solamente un puñado separado, un remanente de Dios está apoyando al hombre de Dios, ¿sí? Pues humanamente no es fácil. Uno podría decir que es una pelea como que hasta injusta, ¿no? Como que es David contra Goliat. Pero si tú estás con Dios y si hoy está con nosotros, ¿qué importa? Así estemos solos, somos mayoría, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y en ese momento, en Israel, en el pueblo, entre comillas, de Dios, ¿quién estaba gobernando? ¿Quién estaba tomando el control? Entre comillas, el enemigo. Pero no es así. Dios no desampara nunca a su pueblo y Dios no desampara nunca a su remanente, amén, a los que están con él. Y entonces llega ese enfrentamiento, 450 se enfrentan a uno. ¿Y qué pasó? Todos lo sabemos lo que pasó. Dios respaldó a su varón, Dios respaldó a su profeta y salió victorioso, amén. Venció y literalmente degolló a 450 profetas de enemigo. Si hablamos del profeta Eliseo, también pasaron cosas increíbles. En una oportunidad, el rey de Asiria envió carros, envió ejércitos, no solamente para capturar al profeta Eliseo, sino para darle como tal de baja. ¿Por qué? Porque todo lo que el rey enemigo hablaba en secreto, aún todo lo que pensaba, aún sus intenciones, era algo que el Dios de Israel le revelaba al profeta Eliseo, a su profeta como tal. Y entonces, sí, este rey quería como tal destruirlo. Y envía, como les acabo de comentar, huestes, envía ejércitos, envía caballos, envía carros para que lo capturen y si es posible lo den como tal de baja. Y cuando sale su siervo, el siervo del profeta, llamado Giesí, sale desde su casa en la mañana y se da cuenta que están completamente rodeados en toda la parte humana. ¿Qué vamos a hacer? Humanamente, como le había pasado a Elías,
Humanamente no había nada que hacer, ¿sí? Esto no se trata de una situación como tal humana. En la carne no hay nada que hacer. Es en el espíritu y es por el poder de Dios como tal. Y entonces este hombre está preocupado. Este hombre está como tal angustiado. Este hombre como tal se encontraba ya derrotado sin haber enfrentado la batalla o el momento. Y va corriendo donde su amo, el profeta Eliseo, y le refiere la situación en la cual se encuentra en aquel momento, ¿sí? Pero el que está con Dios, confía en Dios. El que está en Dios, cree en Dios. Y el que está en Dios, mi amado hermano, se mantiene en Dios. El profeta Eliseo estaba como, estaba tranquilo, aunque escucha el reporte de su siervo que estamos rodeados, nos van a acabar, no hay nada que hacer, sí, ya estamos muertos. No, no, tranquilo. Yo a usted lo veo vivo y yo estoy vivo, estamos vivos. Y más que eso, estamos con Dios. Y más que eso, Dios está a favor de nosotros. ¿Qué más que eso? Vamos rápidamente al libro de Segunda Reyes, capítulo 6, por favor. Segunda Reyes, capítulo 6, para leer literalmente este hermoso relato. Amén. Segunda Reyes, capítulo 6, verso número 14 en adelante. 12, leamos desde el 12 en adelante. 12. Dice la palabra del Señor. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Amén. Entonces el rey de Asiria envía ejércitos para capturar, para prender, ¿sí? Al profeta Eliseo. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y ¿qué hicieron? Y sitiaron la ciudad. Note algo, llegaron de noche y de noche sitiaron o rodearon la ciudad donde se encontraba el profeta Eliseo. Tenga presente algo, no rodearon la casa del profeta, no, rodearon la ciudad. La ciudad fue amurallada, fue rodeada por un ejército enemigo. Frente a eso, como les digo, humanamente, ¿qué había que hacer? Pues nada, humanamente no se podía hacer nada, ¿sí? Es una multitud, son tal vez cientos, miles contra dos hombres, el profeta Eliseo y su siervo Giesi. Veamos la parte humana y luego vamos a ver la parte divina, la parte espiritual. La parte humana, verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vio Giesi? Giesi vio la parte humana. Giesi vio la parte natural. ¿Qué vio él? Vio una multitud de soldados. Vio igualmente muchos caballos. La caballería estaba allí. Vio igualmente muchos carros. Vio igualmente muchas armas. Se atemorizó. Y es algo entendible, ¿sí? Y entonces va a comentarle a su amo, el profeta Eliseo. Amén. Y le dice, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No hay salida, no hay escapatoria. ¿Qué hacemos? Un túnel, no sé, nos vamos en globo, en avión. ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? La pregunta ahí es, en verdad, ¿qué hacemos? Si usted fuese Giesi, ¿qué haría? ¿Qué haríamos? Pero veamos la respuesta del profeta Eliseo. Le dice, él le dijo, no tengas miedo. Giesi, no tengas miedo. Vea, mis amados hermanos, hemos visto
y he sabido durante esta semana de no pocas vidas, de muchas vidas que han pasado momentos críticos este mes, esta semana, en cuanto a su salud, que han pasado por operaciones, que están esperando procedimientos médicos, quirúrgicos, bueno, cosas fuertes, ¿sí? Muchas veces los doctores dan los dictámenes que no, cada uno es en el piso, cada uno ya muerto como tal. Pero por encima de todo eso está nuestra fe puesta en Dios. La última palabra siempre la tendrá Dios. En esta historia estaban prácticamente muertos. Si no había nada que hacer humanamente. Naturalmente no había nada que hacer. Pero ¿qué dice y qué hace el profeta Eliseo? Dice, no tengas miedo. Que sí no tengas miedo. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se imagina? Giesí, ¿qué vio? Giesí vio una multitud. La ciudad estaba rodeada, carros, caballos, ejército, armas. No hay nada que hacer, no hay salida, no hay escapatoria, ¿sí? No hay nada que hacer. Humanamente no hay nada que hacer. Pero el profeta le dice, no tenga miedo. Vea, si no hay nada que hacer naturalmente, si no hay nada que hacer humanamente, ¿sabe qué? Tranquilo. Porque cuando se agota el recurso natural, entra el recurso sobrenatural. Entra Dios a actuar, entra Dios a orar. Lo vemos aquí en la palabra. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Qué problema tenía Giesí? Que no veía, pero no que no veía naturalmente o físicamente, porque Giesí sí veía físicamente. Tan sí veía que vio esas multitudes que lo rodearon. No veía, era espiritualmente. Estaba ciego espiritualmente. ¿Qué hace el profeta? Ora a Dios. Déjale ver espiritualmente para que tenga una mayor confianza en ti. Y cuando pasó eso, ¿qué aconteció? Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Cómo les parece? Increíble. Ustedes se alcanzan de pronto a imaginar, ¿sí? Lo que Giesí pudo en aquel momento ver, que era algo que muy seguramente Eliseo veía constantemente. Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba seguro, Eliseo estaba confiado porque muy seguramente era algo ya natural para él, ¿sí? Giesí asustado y Eliseo tranquilo. Giesí no hay nada que hacer y Eliseo no tenga miedo, no tenga miedo. Y cuando Giesí ve semejante gloria, ve carros, ve caballos, ve muy seguramente, no sé, ángeles allí alrededor, qué momento tan glorioso, ¿sí? Pero el momento glorioso llegó. ¿Cuándo llegó ese momento glorioso? Llegó el momento de prueba, llegó el momento de dificultad, llegó el momento apremiante. Ahí se dejó ver plenamente en aquel momento la gloria de Dios. ¿Cómo creen que ha quedado Giesí? Tranquilo. Yo creo que Giesí quedó asombrado, Giesí quedó, no sé, maravillado, quedó impactado al ver algo que él nunca había visto. Confió plenamente en Dios. Y para rematar, vean lo que le dice el profeta a Giesí. Le dice, mis amados hermanos, le dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Tremendo lo que Giesí experimentó ahí. No solamente Giesí vio, sino que al estar escuchando la oración del profeta Eliseo, vio
con sus ojos lo que estaba allí aconteciendo. Lo que el profeta oraba, Dios se lo concedía en aquel momento. ¿No fue Dios maravilloso? ¿No fue Dios grandioso en aquel momento? No solamente con Eliseo, que tal vez ya para él era algo natural, con el mismo Giesí, ¿sí? Que estaba asustado, que estaba temeroso, que estaba pasando un momento en aquel tiempo de crisis. Pero fue afirmado en la palabra del Señor. Amén. Entonces, por más que haya habido profetas tan grandes, ¿cierto? Tan usados por Dios como estamos viendo en este ejemplo, como Dios utilizó a Elías, como Dios utilizó a Eliseo, por más grandes que fuesen, Cristo es superior a todos los profetas, porque Cristo es el Hijo de Dios y está por encima y tiene toda la autoridad. Él es Dios, amén. Primer punto, superior a los profetas. Segundo punto, Cristo superior a los ángeles, amén. Cristo superior a los ángeles. Si vamos rápidamente y nuevamente al libro de Hebreos, se van a dar cuenta en el capítulo número 1, por favor. Hebreos, capítulo número 1, verso 5. En el verso 5, en la Reina Valera, lleva un título. Dice, el Hijo superior a los ángeles. Amén. ¿Se da cuenta usted que en Hebreos los títulos nos están hablando, digamos, nos están resumiendo el contenido? Se muestra aquí a Cristo como superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque resulta, mis amados hermanos, que para el pueblo judío, los ángeles eran considerados los seres más sublimes en la creación. Amén. Entonces, era necesario mostrar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué todo esto? Porque recordemos que la epístola a los Hebreos es una epístola que se escribe o que se le da a cristianos hebreos, a hebreos que antes obviamente guardaban la ley y conocían claramente lo del tabernáculo, conocían claramente las ofrendas, todo lo que tenía que ver con la ley, ¿cierto? Y entonces ahora les han presentado a Cristo. Entonces piense usted ese choque tan tremendo, ¿no? Lo que antes hacían era que era sombra de lo que había de venir. Ahora les han mostrado a Cristo. Pero entonces muchos en aquel momento, aunque habían creído en Cristo, querían devolverse, querían apostatar, querían seguir en lo que estaban y no podía ser. Por eso se requiere o es tan importante esta carta que les muestra uno, Cristo es superior a los profetas. ¿Son importantes los profetas? Son muy importantes, pero Cristo es superior a ellos. Segundo, Cristo es superior a los ángeles. Recuerde usted, mi amado hermano, que cuando el ángel le revela o le muestra al apóstol Juan el Apocalipsis, después de que ve semejante visión, después de que experimenta todo esto, la Biblia dice que el apóstol Juan hizo algo. Después de que pasa esto, él se postra delante del ángel. Eso está en Apocalipsis, capítulo número 22. Ahora rápidamente allí. Apocalipsis 22, versículos 8 en adelante. Amén. Vemos que Juan el apóstol se postra delante del ángel. Dice así Apocalipsis 22, amén, 8 en adelante. ¿Listo? Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y uno podría decir, oiga, pues bien, ¿no? Bien porque Juan es un hombre, ¿sí? Ha recibido semejante revelación, ha recibido el Apocalipsis. Pues claro, frente a eso, pues se postra. Pero mire lo que le responde el ángel a Juan. Verso 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas,
porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Punto. Y cierra con lo siguiente: adora a Dios. Interesante, ¿no? Mis amados hermanos. Hoy tristemente hay muchos lugares, muchas nuevas, entre comillas, revelaciones que han llevado a las vidas a rendirle culto a los ángeles. Y bíblicamente ni siquiera debemos de postrarnos a los ángeles. Imagínense, pero hoy hay culto a los ángeles. El ángel es sabio, ¿qué le dicen? No lo haga. Somos consiervos. Y aparte de esto, si tú debes a alguien adorar, ese es Dios. Adora a Dios. Póstrate a Dios y sirve a Dios. Cristo superior a los ángeles. Voy avanzando rápidamente. Tercero, Cristo superior a Moisés y a Aarón. Una persona muy importante dentro del pueblo de Dios o para el pueblo de Dios es obviamente Moisés. Moisés fue ese hombre escogido por Dios para que fuese el libertador, para que fuese a Egipto, para que hablara en nombre de Dios, para que guiara al pueblo a la tierra prometida. Un hombre obviamente muy respetable. Pero ¿qué sucede? Por más que Moisés fuese un hombre respetable, un hombre admirado, pues Cristo es superior a Moisés y algo importante, es superior a Aarón como tal. ¿Por qué Aarón? Porque déjeme decirle que en el Antiguo Testamento se estableció un sacerdocio, el sacerdocio levítico, ¿se acuerdan? Y entonces todo aquel que pertenecía a la tribu de Leví, pues era llamado o podía ser parte de este oficio sagrado como era el ser sacerdote. El primero fue Aarón, pero algo importante que uno ve ahí es lo siguiente: Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero Cristo no perteneció y no desciende de la tribu de Leví. Es otro sacerdocio. Es un sacerdocio completamente diferente, un sacerdocio especial, un sacerdocio como tal único, un sacerdocio maravilloso. No pertenecía a la tribu sacerdotal. Recordemos que Cristo viene de la tribu de Judá, una tribu no sacerdotal, una tribu de reinado, una tribu de gloria. ¿Amén? Entonces se muestra a Cristo como ¿qué? Como superior a los profetas, a los ángeles e inclusive a Moisés y a Aarón. ¿Por qué? Porque todos ellos eran hombres y como hombres, así fuesen sacerdotes, eran hombres imperfectos, ministerios imperfectos, no ministerios perfectos ni completos. Cuando leímos, comenzando la enseñanza, Hebreos 7, leíamos acerca de unas características muy importantes que se encuentran en el sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas características? Hebreos 7, amén, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Hablando de quién? Hablando de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Maravilloso. Vean las características sin iguales del sumo sacerdote. ¿Cuáles fueron o cuáles son? Son santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Eso en cuanto al pueblo de Israel, ¿sí? Que aunque habían experimentado la sombra, ¿sí? La antesala de lo que iba a venir, y cuando vino, pues obviamente muchos no creyeron, se quedaron en la ley como tal, ¿sí? Si eso lo ponemos a nuestro tiempo,
lo colocamos a nuestra época, pues yo pregunto, en nuestra época, ¿Cristo es superior a qué? Obviamente que sabemos que es superior a todo, porque Él es Dios y es la máxima autoridad y no hay nadie que esté por encima de Cristo como tal, amén. Pero si somos más puntuales, podemos ver algo. Cristo es superior a esta cultura pecaminosa en la cual vivimos. Cristo es superior a este mundo corrupto y perdido. Cristo es superior a las corrientes e ideologías reinantes en estos tiempos. Amén. Él es superior absolutamente a todo. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 al 17, que dice así. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Nos habla de qué? Nos habla de deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y esto no proviene de quién? Esto no proviene de Dios. Esto proviene del mundo como tal. Y el mundo que nos encontramos muchas veces, ¿qué sucede? Como que eso nos mueve, como que a veces nos sacude, como que a veces nos quiere que sacar del propósito, como que a veces nos quiere hacer retroceder, así como le pasaba a los hebreos en aquel momento, ¿no? Querían devolverse a la ley, querían devolverse a los rudimentos, querían caminar con la sombra, ¿sí? No, no podemos permitir que en este mundo nada nos devuelva, ¿cierto?, al viejo camino. No. Si amamos a Dios, odiamos al mundo. Si amamos la santidad, odiamos el pecado. Si amamos la vida, pues odiamos ¿qué? Odiamos la muerte. Si amamos a Dios, no amaremos nunca al mundo. Pero es algo que se va dando ¿qué? Progresivamente. Porque fue algo, mis amados hermanos, que el mismo enemigo le ofreció al Señor Jesucristo. Recordemos, cuando Jesús fue tentado, no vino con eso el enemigo. Si postrado me adorares, te haré, que te haré esto y aquello. Y eso no ha cambiado. En nuestro tiempo no ha cambiado. Antes se ha incrementado cada vez más. Y por eso vemos cada vez, mis amados hermanos, cómo muchos desertan de la fe. Cómo muchos se vuelven para el mundo. Cómo muchos vuelven atrás. Porque el amor de Dios no estaba completamente cimentado en sus vidas, por falta de comunión, por falta de relación, por falta de búsqueda, por falta de amar más al Señor. Recordemos que la Biblia nos habla de un gran mandamiento, amén. El gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo, con todo. Es importante establecer y saber eso, que Cristo es superior a todo. Y si estamos en Cristo y si Cristo está con nosotros, les pregunto, ¿qué o quién nos va a sacar del propósito de Dios? ¿Qué? Nada nos puede sacar de su propósito, ni de su verdad, si estamos realmente con Él como es. No es posible que a veces cosas yo diría tan pequeñas, ¿sí? Cosas a veces como la música, cosas como la fama, como el protagonismo, vea, cosas a veces como hasta el mismo trabajo, ¿sí? Nos quieren sacar del propósito de Dios. No podemos por nada de este mundo permitirlo, porque somos de Él, porque estamos en Él, porque obviamente vivimos para Él y porque sabemos que Dios tiene establecido algo poderoso y maravilloso para ti y para mí. Quiero terminar esta breve enseñanza
Nuevamente yendo al libro de Apocalipsis, por favor, donde estábamos, Apocalipsis 22, con los versículos que siguen, que son Apocalipsis 22, verso 11 en adelante, amén. Dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todo esto, ¿por qué? Verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Interesante, ¿no? Cuando comenzamos el servicio, y igualmente durante ese servicio, hemos orado por todo aquello que hemos visto, que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Hemos visto lo que está pasando en Europa, hemos visto lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, hemos visto lo que está pasando en Turquía, ¿sí? Hemos visto lo que está pasando, obviamente, en Sudamérica, bueno, en el mundo entero como tal. Esto es que, mis amados, cumplimiento profético. No deseamos el mal, nunca, nunca lo vamos a desear. Y siempre estaremos orando para que Dios tenga misericordia. Pero está escrito en la palabra del Señor, ¿sí? ¿Qué iba a acontecer? Pues ¿saben qué? Lo estamos viendo. Nuestros ojos lo están viendo. Nuestros oídos lo están igualmente escuchando. Se está cumpliendo la palabra de Dios hoy en día como nunca. Y somos testigos directos de este gran cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir en su palabra. Él ha dicho, Jesús ha dicho, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, no viene solo, viene con qué, viene con galardón. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso, y termino con esto. El texto dice, versículo número 11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Se imagina tan fuerte esa palabra? Pero ¿sabe qué? El que es justo y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Día tras día, mis amados hermanos, tenemos que crecer, tenemos es que meternos más. No importa que me digan loco, fanático, bueno, lo que sea, a mí no me importa eso. A mí me importa es tener una mejor y mayor relación y comunión con Dios. Y si tengo que dejar cosas, pues tendré que dejar cosas. Si tengo que sacrificar cosas, pues las tendré que sacrificar, porque es que lo que me espera es algo glorioso. Pero muchos, ¿sí? Están planeando su vida, ¿sí? O todo su ser aquí en la tierra. No, mis amados. Esto va a terminar. La Biblia lo dice, esto va a terminar, un día todo esto se va a acabar, ¿sí? El que está con Dios va a trascender, porque hay una vida eterna que nos espera. Así que no pongamos nunca en juego nuestra eternidad, nunca. Cristo es superior, estamos con Él, Él está con nosotros, nos espera un futuro glorioso, grandioso y único con Él. Si hay que morir a algo, pues a eso, ¿cierto? Dejémoslo atrás. Si hay que dejar cosas, dejémoslas, pero consagrémonos cada vez más al Señor, porque realmente vale la pena. Estamos viendo algo, mis amados hermanos. Estamos viendo que Él está cerca. Esta palabra que acabamos de leer fue escrita hace, mis amados hermanos, diríamos que casi más de 2000 años. ¿Y Él qué dijo hace más de 2000 años? ¿Qué dijo? He aquí, yo vengo pronto. Si lo dijo hace 2000 años y dijo que venía pronto, pues mis amados, si era pronto en ese momento, ¿cómo será hoy? Es más pronto. Y cada día que pase es más pronto. Y cada semana que pase es más pronto. Y cada mes que pase es más pronto. Y cada año que pase es más pronto. Veamos.
lo que está pasando en el mundo. Veamos todo lo que está aconteciendo en este momento. Es pronta su venida, mis amados hermanos. Así que estemos preparados, estemos atentos, estemos dispuestos, porque Cristo viene pronto. Dios les continúe bendiciendo.